porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hoy es Nochebuena, el momento para agradecer por la vida, por la salud, por los alimentos y por todos los buenos momentos vividos en este 2022. Este ha sido un año duro, donde aún persiste la pobreza, las desigualdades, el racismo y la discriminación. Por eso envío un abrazo solidario a quienes han padecido la inclemencia de la injusticia social. Se han encendido las luces para recibir esta fecha con calidez y esperanza, en la perspectiva de la llegada de un nuevo año con importantes cambios. Deseamos que esta fecha de Navidad sea para compartir en paz, en alegría, alrededor de cada una y cada uno de los hogares de nuestros maestros y maestras. Con una invitación especial a cuidar la flora, la fauna, el medio ambiente y los entornos que nos rodean. Porque unidos podemos ayudar a construir un país y el desarrollo de nuestra nación, para vivir plenamente, sin miedo, con dignidad, con garantía en nuestros derechos y principalmente en paz. Porque queremos una Colombia con igualdad, con equidad, con una paz total, hasta que la dignidad se haga costumbre. FECODE continuará liderando la lucha por la educación pública estatal, la dignificación de la profesión docente y los derechos de todas las comunidades. Igualmente por la defensa de la salud, la vida, la paz, el trabajo y nuestro territorio colombiano. Los invitamos a erradicar los odios, la violencia y apostarle al diálogo, al entendimiento, para alcanzar la justicia social con transparencia y lograr el sueño de una paz total. El Comité Ejecutivo de FECODE se suma a esta festividad y envía un mensaje de esperanza para creer que sí es posible el cambio si lo hacemos juntos. Desde nuestra diferencia se puede crear la Colombia por la que tanto hemos luchado, por la que tanto hemos defendido, la olvidada, la humilde, la marginada, pero la más hermosa. A todas las familias víctimas de la violencia que ha dejado un dolor profundo este año y décadas anteriores, queremos abrazarlos y decirles que los llevamos en este periodo del año, las fiestas navideñas, en nuestro corazón. Que la felicidad de esta Navidad llegue a cada uno de los hogares del magisterio colombiano y nos permita fortalecer la unidad, la amistad en un ambiente de mucha armonía, de paz, salud y mucha prosperidad. Esta es una fecha de unidad familiar. La familia del magisterio se congrega en FECODE. Queremos desearles los mejores éxitos en esta finalización de año, en la Navidad. ¡Feliz Navidad! Les desea FECODE a los maestros y maestras de Colombia y a la comunidad educativa. Hola, muy buenos días, y con este caluroso y sentido mensaje le damos la bienvenida una vez más a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Hoy los saludamos desde el Museo de la Independencia, Casa del Florero, ubicado en la capital del país. Y desde aquí los invitamos a que visiten la exposición temporal, una gran colección, miniaturas de la Independencia, en asocio con la Universidad de los Andes. Por supuesto, es una obra que estará de martes a domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Mi nombre es Carolina Ávila y a continuación les hago una invitación para que no se despeguen en los próximos 30 minutos, porque traemos un programa dedicado a todos los avances y proyecciones del gobierno de Gustavo Petro. Entre las proyecciones del Estado para el 2023 está materializar la reforma política y a la salud, fortalecer la infraestructura hospitalaria, negociar el pliego de peticiones del magisterio y priorizar la política de paz total. Esta semana, FECODE, la CUT, la CGT y la CTC rindieron declaraciones y presentaron informes que sustentan la violencia antisindical para solicitar su inscripción ante la Defensoría del Pueblo como sujeto de reparación colectiva.
La puesta en marcha de medidas que favorezcan a los colombianos de a pie y a los trabajadores es sin duda las políticas del gobierno del cambio. En este sentido, en el sector educativo se han dado avances desde la llegada de Gustavo Petro al poder. Sin embargo, se debe escuchar a FECODE si se busca realmente dar solución a las problemáticas que aquejan el sector. A pesar de las innumerables dificultades con que Gustavo Petro recibió al país, la educación ha estado en la agenda del primer mandatario. En este sentido, temas como el financiamiento de la educación superior básica y media, presupuesto para el sector y cumplimiento de los acuerdos firmados con FECODE son algunos de los temas a los que se les ha buscado soluciones, donde se resalta el cambio de visión en el ICETEX, como la condonación de deudas a los estudiantes beneficiarios de estos créditos. En este momento empieza por un número de 8.000 jóvenes y se irá gradualmente avanzando para realmente todos los jóvenes que tienen intereses acumulados, deudas acumuladas, que tienen situaciones eventuales que no les permite hoy realmente ponerle fin a estas deudas. El gobierno cambió la política en materia del ICT, que no fuera tan desde el punto de vista financiero, sino que evidentemente se mejoraran al servicio de los estudiantes en las universidades de Colombia. Uno de los mayores desafíos del Ministerio de Educación será la falta de recursos por el gran déficit que dejó Duque. La reforma constitucional al Sistema General de Participaciones no da espera y aunque se convocó a la Comisión de Alto Nivel para discutir la fórmula para reformar los artículos 356 y 357 de la Constitución Nacional, no pueden ser solo discusiones. Es un tema reconocido por este gobierno que va bastante adelantado, es decir, que esta reforma va a ser una realidad y que esto va a significar recursos para la educación que la Federación Colombiana de Educadores ha venido solicitando. Esperamos que las relaciones que se han comenzado mejoren y que en materia educativa se amplíe y se mejore la infraestructura a nivel nacional, se cumpla con las expectativas en lo que tiene que ver con el PAE, en donde venía una política de corrupción. De la reactivación de los diálogos con FECODE, uno de los logros es sin duda el curso de la tercera cohorte de la SDF, pero el gobierno debe modificar el decreto 1791 de 2021 para que se puedan cancelar los efectos fiscales desde el 1 de noviembre de 2022, tal como se comprometió el ministro. Sin embargo, las garantías en el PAE, mejoras en infraestructura educativa, las demoras del FIE, la salud del magisterio, el respeto de la planta de personal docente y la negociación del pliego de peticiones con FECODE son algunas de las metas en las que este gobierno deberá avanzar en el 2023 para asegurar la educación como derecho. El proyecto de reforma de salud para consolidar este servicio como un derecho fundamental y la formalización de plantas de personal han sido algunos de los avances y las proyecciones en las que ha venido trabajando el actual gobierno desde su llegada a la Casa de Nariño. Esto con el fin de lograr transformar el sistema de salud en el país. El 2022 estuvo precedido por un cambio de gobierno y de dirección política en el país, pues se venía de un mandato en el que se buscaba no solo mercantilizar la salud, sino acabar con regímenes especiales como el del magisterio, desplazando este derecho fundamental. Creo que el gobierno actual, enhorabuena, ha puesto en boca de toda la sociedad colombiana, ¿sí?, la discusión y la reevaluación del actual sistema para buscar elementos que permitan una transformación hacia un nuevo modelo que garantice el derecho fundamental a la salud de todos los colombianos y que sea económicamente sostenible. En este sentido, la reforma de la salud planteada por este gobierno abre ese panorama a proyecciones más cercanas a consolidar la salud como un derecho, poniendo sobre la mesa los puntos más importantes de transformación, como la no intermediación financiera por parte de las EPS, que mantienen grandes deudas con los hospitales y clínicas, la formalización del empleo para los trabajadores de este sector para garantizar las plantas de personal y su vinculación oficial, además
además del rescate de la red pública de servicios en el área hospitalaria para establecer la promoción y la prevención como ejes de una buena atención. La propuesta de este gobierno no solamente es viable, es necesaria. Lo cierto es que en todo el planeta, el único país que tiene EPS es Colombia, y en el resto del mundo existen los sistemas de salud. Entonces, creer que un sistema de salud depende de la existencia de EPS no solamente es un error, sino es una torpeza política. No obstante, los casos de COVID-19 han aumentado a más de 7.000 en los últimos 15 días y las vacunas contra la viruela del mono aún no han llegado al país después de 6 meses de registrado el primer caso. Además, este gobierno buscará fortalecer la infraestructura hospitalaria y la atención del nivel primario, velando por el cuidado integral de la salud y la salud de los colombianos, construyendo la universalidad de los servicios y centralizando los recursos con un pagador directo, que es el Estado, que le permite regular adecuadamente los recursos a la salud para sus servicios y personal de trabajo. Ahora es el momento para que el secretario de Relaciones Internacionales de la Federación, el profesor Nelson Javier Alarcón Suárez, hable de la importancia de materializar la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones y también de consolidar el pliego de peticiones a presentarle al gobierno en el 2023. Muy buenos días, un saludo cordial y fraternal a nuestros docentes, directivos docentes, administrativos y comunidad educativa en general. Un año muy importante y trascendental para nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y en el cual la inmensa mayoría de los maestros y maestras ayudamos a elegir al gobierno de Gustavo Petro. Un gobierno progresista, alternativo y que obviamente contribuimos para el verdadero cambio que hoy se requiere. Pero tenemos a la vez grandes retos para el año entrante para el tema educativo de la educación preescolar básica y media, como poder consolidar la reforma al Sistema General de Participaciones, que verdaderamente se materialice y para que se puedan colocar los recursos para cerrar las grandes brechas de desigualdad que hoy existen en el tema de accesibilidad, en el tema de infraestructura, conectividad, de relaciones técnicas, por supuesto cerrar la brecha de desigualdad de las zonas rurales y más apartadas de nuestro país. En segundo lugar, poder consolidar un pliego de peticiones para radicarlo en la última semana del mes de febrero e iniciar su proceso de concertación y negociación. Esperamos los aportes de cada uno y cada una de nuestras maestras y maestros a lo largo y ancho del territorio colombiano y así consolidar nuestro pliego nacional de peticiones. Por supuesto, también tenemos un gran reto que es la Asamblea General Federal Extraordinaria para tocar dos temas importantes. El tema de consolidar y hacer los ajustes al estatuto o propuesta de estatuto docente que fue radicada en el 2013 por nuestro comité ejecutivo. Y lo segundo, hacer los ajustes y reforma a nuestros estatutos para que estén acordes a los derechos, deberes y responsabilidades que todas y todos los afiliados tenemos. Un feliz fin de semana para todas y todos y una feliz Navidad y próspero año 2023. Los primeros 4 meses de gobierno de Gustavo Petro han dejado en materia política y de relaciones internacionales importantes avances, así como también desafíos para alcanzar en el año 2023. Esto a pesar de las voces de inconformismo de sus detractores, que sin duda alguna han generado opiniones encontradas. El 71,4% de los colombianos aprueba que se hayan restablecido las relaciones con Venezuela, según la última encuesta realizada por la firma Inbamer Gallup, mientras que la percepción de la ciudadanía frente a temas como la corrupción como parte de la sociedad bajó de un 90 a un 65% en lo que lleva de gobierno Gustavo Petro. De lo más destacable es el cambio de perspectiva frente a la lucha contra la pobreza, el narcotráfico y el cambio climático, pues son temas que han hecho parte prioritaria de la agenda política del actual mandatario y que se esperan hagan parte del tan anhelado cambio que esperan los colombianos. A partir del discurso que manejó en su campaña y en donde le apuesta a Colombia como una potencia mundial de la vida, se ha visto cómo sus acciones han estado orientadas sobre 3 ejes básicos, como tener un papel mucho más activo en la resolución de problemas comunes mediante la integración regional, dejar de un lado los sectarismos y las venganzas y promover un diálogo vinculante en torno a los principales conflictos en la región.
El restablecimiento de las relaciones internacionales con varios países de la región en estos últimos meses también ha sido aplaudido por diferentes sectores. La generación de empleo y la reactivación económica vienen ligadas dentro de las dinámicas comerciales y beneficiarán a miles de colombianos. En cuanto a Estados Unidos, se han mostrado algunas señales positivas, como por ejemplo en el hecho de que Petro realizó una solicitud para eliminar la visa, y aunque la respuesta de Estados Unidos no fue tan contundente, sí fue positiva en el sentido de que se pronunciaron sobre ello, dijeron que lo estaban analizando, pero que el análisis podía durar años. Un crecimiento del PIB limitado, la inflación por encima de los 12 puntos porcentuales, la reforma pensional y de la salud son algunos de los retos con los que iniciará el 2023 el gobierno del presidente Petro, que continúa poniendo temas neurálgicos dentro de la agenda del país y del mundo. De otra parte, el proyecto de la reforma política que cursa trámite en el Congreso y con la que el gobierno busca la modernización del sistema electoral pasó la semana pasada la prueba de fuego en el Parlamento, con fuerte polémica, y ahora se espera que continúe su curso en el 2023, donde atravesará otros 4 debates antes de pasar a sanción presidencial. Con la apuesta del actual gobierno para alcanzar la paz total y respetar los derechos humanos, se traza la hoja de ruta para llegar al anhelado cambio que esperan millones de colombianos. En tal sentido, avanzar en un cese de la violencia en el país será la prioridad en la agenda del primer mandatario. Tras un gobierno que se caracterizó por incumplir los acuerdos de paz, no respetar los derechos humanos, continuar con la guerra en los territorios y ser indiferente hacia los asesinatos a líderes sociales y masacres a personas inocentes, hoy con un gobierno que lleva poco tiempo en el poder, se muestran grandes pasos hacia la búsqueda de paz total en el marco de una política de diálogo con todos los actores. Lo primero es que el gobierno de Petro significa un timonazo radical e importante para temas de política de paz y derechos humanos. Este nuevo impulso en donde la paz tiene una centralidad en la política, incluso de Estado, como lo vemos en la Ley 418 de Orden Público, es ya una transformación importante que va a tener impactos en la realidad. Al respecto, ya existe una disposición nueva de este gobierno frente a la búsqueda de la paz total, iniciando diálogos con el ELN. Asimismo, en términos legislativos, hay avances desde el partido de gobierno Pacto Histórico relacionado con el Plan de Acción Urgente, con gestores de paz que buscan proteger a líderes sociales y comunidades en lugares de mayor impacto de la guerra, y se muestran garantías de los derechos humanos dentro de las movilizaciones sociales, buscando a su vez que quienes fueron reprimidos por alzar la voz recuperen su libertad. Los diálogos con esas organizaciones armadas y particularmente con el ELN creo que es una necesidad para a ver si logramos de una vez darle solución definitiva al conflicto armado. El acuerdo de paz del 2016 abrió un camino, pero no fue la paz total ni la paz completa. Ahora se trata no solamente en la parte armada, sino de transformaciones sociales. Si bien se está en medio de una transformación, la violencia, las amenazas, asesinatos y masacres aún permanecen en algunos territorios. Cabe resaltar que este gobierno, en representación del Estado, ha dado el paso hacia el reconocimiento de un Estado asesino y recientemente ha pedido perdón por los asesinatos cometidos por paramilitares. La segunda vicepresidenta de FECODE, la profesora Marta Rocío Alfonso Bernal, a esta hora de la mañana, socializa las conclusiones a las que se llegaron en cada una de las reuniones adelantadas por el Comité Ejecutivo en esta semana. Fraternal saludo, compañeros y compañeras. Esta semana adelantamos importantes tareas de parte del Comité Ejecutivo de FECODE. Entregamos la declaración del movimiento sindical a la Defensoría del Pueblo para que tramite el registro único como víctimas del conflicto armado. Esperamos que en marzo se nos dé este registro. Por otro lado, varias reuniones que hemos desarrollado con el Ministerio de Educación
tienen que ver con los ascensos para los maestros y maestras que estamos vinculados bajo el decreto 1278. Durante el gobierno de Duque se frenó la posibilidad de ascender negando las convocatorias. Esto le significó un ahorro de 3.7 billones de pesos, que es una de las formas como han venido sobreaguando el sistema general de participaciones. Hemos pedido una medida de choque para que en el año 2023 se logre hacer unos ascensos significativos y por eso estamos solicitando reunión con el gobierno de Petro y con el Ministerio de Hacienda. Por otro lado, hemos instalado la comisión tripartita para que retome el trabajo del estatuto docente. Ante tantas dificultades, hemos llamado al Ministerio de Educación que las definiciones que tomen tengan en cuenta a los actores principales de la educación y que en este sentido estaremos presionando para que se cumpla el plan de gobierno. En este año, el aumento del salario mínimo, la discusión del Estatuto del Trabajo y el diálogo social fueron algunos de los temas en los que se logró avanzar con el gobierno nacional. En este sentido, para el año 2023 se continuará presionando para materializar algunas otras propuestas en beneficio de los trabajadores colombianos. Una de las principales expectativas de las personas que le apostaron al cambio tiene que ver con la puesta en marcha de medidas que permitan la dignificación del trabajo en el país, pues han sido décadas de regresividad en esta materia. En la Conferencia Nacional del Trabajo, la ministra del Trabajo recibió por parte del movimiento sindical una propuesta compuesta por 7 puntos para aportar a la reforma laboral, de los cuales se ha avanzado en 3 de ellos. El fortalecimiento del Ministerio de Trabajo, una política pública de empleo, de fortalecimiento del empleo público, digamos, de vínculo directo, y el tema del empleo en el sector rural. Creo que quedó muy poco de lo que habíamos planteado en el borrador de las bases del plan, pero hay otros espacios donde hay que seguir insistiendo. En cuanto al proceso de construcción del Estatuto del Trabajo que impulsará el gobierno, se ha venido trabajando para presentar esta iniciativa el próximo año. El 24 de octubre conformamos una subcomisión para el Estatuto del Trabajo, para la reforma laboral. Ya hemos sesionado 4 veces y el próximo año esperamos hacer unos foros, es decir, descentralizar esta discusión en distintas ciudades del país. Se reinstaló la Comisión Nacional de Concertación para la Reparación Colectiva, la cual viene trabajando en una agenda para el reconocimiento a esa violencia que existió como una garantía de no repetición. El mayor adelanto del actual gobierno son los diálogos con el movimiento sindical, un panorama que representa un cambio para el país. En este viceministerio hemos atendido en lo que va corrido del gobierno más de 200 organizaciones sindicales. Cada organización sindical trae su agenda, pero su agenda tiene un común denominador. Uno, querellas que duraron años sin resolverse, que no se han atendido, que no se han movilizado. Incumplimiento por parte de sus empleadores, conductas o actos atentatorios contra el derecho de asociación. Es de resaltar que en el marco del diálogo social planteado y promovido por el presidente Petro, se logró concertar el salario mínimo del próximo año y se han creado 4 subcomisiones dentro de la mesa de concertación para tramitar temas clave para el 2023. Cierre de brechas de género, cumplimiento de normas, respeto a la protección de la vejez y Estatuto del Trabajo. El pasado 21 de diciembre, FECODE y las centrales obreras refrendaron 10 años de trabajo colectivo ante la Defensoría del Pueblo. Esto al entregar la declaración de solicitud de inscripción del movimiento sindical en el registro de sujeto de reparación colectiva. Para ser incluidos en el Registro Único de Víctimas, el movimiento sindical, en un acto simbólico ante la Defensoría del Pueblo, rindió declaraciones con el trabajo recopilado durante 10 años para iniciar formalmente sus procesos hacia la reparación colectiva. Se llega a este punto gracias a que las 3 centrales y FECODE lograron la resolución por la cual se establece la mesa de concertación para la reparación al movimiento sindical.
Eso fue un impulso muy grande, el trabajo conjunto que realizan las centrales y FECODE en el CONARE y sobre todo realmente el impulso que ha hecho FECODE en los últimos 4 años, la apuesta por la paz de la delegada de Derechos Humanos, de la profe Marta, ha sido impresionante en estos últimos años. Este acto, que se convirtió en la formalización de un hecho histórico para mejorar el acceso a los relatos de todos los sujetos afectados, confirma que las acciones en esta materia pueden direccionarse hacia un modelo de reparación colectiva que perjudicó al movimiento sindical con más de 15.400 hechos de violencia, desglosados en 7.650 amenazas, 3.295 homicidios y 251 desaparecidos que necesitan la restitución de sus derechos. Lamentablemente le tocó al mismo movimiento de registrar qué es lo que había pasado, con qué, digamos, incidencia había pasado, dónde había pasado, y que eso también es parte, yo creo, de ese camino, porque claro, gracias a esa memoria que el movimiento sindical ha hecho de lo que ocurrió en el marco del conflicto, pero no solo, sino también de todo ese grupo de violencias que acompañaba al movimiento, pues también se tiene un registro de cuál es el daño, o por lo menos un acercamiento al daño que ha vivido el movimiento. Las declaraciones del movimiento sindical dieron reconocimiento a la labor titánica desempeñada durante una década con la Ley 1448, que regula lo concerniente a las ayudas humanitarias, atención, asistencia y reparación de las víctimas, con el CONARE, Comisión Nacional para los Refugiados, la recopilación de relatos y datos consolidados en los distintos informes como La Vida por Educar y Escuela, Verdad y No Repetición, el proceso de paz y la Comisión de la Verdad. Y para el cierre de nuestro programa, el presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el profesor Carlos Enrique Rivas Segura, editorializa nuestro encuentro de hoy. Un cordial saludo para todos los compañeros maestros y maestras de Colombia. Varios acontecimientos se han desarrollado en el transcurso de esta semana. En primer lugar, la comisión tripartita arranca a hacer su trabajo. La comisión tripartita está constituida por representantes de la Cámara y del Senado de la República, de igual manera por el Ministerio de Educación y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Un propósito, la construcción de un estatuto de la profesión docente que recoja a los compañeros del 1278 y del 2277. Hemos encontrado una buena receptividad por parte del Ministerio de Educación. El señor ministro, él mismo se ha personado de esta discusión y creemos que va a fluir una discusión. Contando de que ya hay 2 capítulos que han avanzado, hay que darlos a conocer a los representantes a la Cámara y al Senado, y también hay que atender, ¿no es cierto?, una serie de inquietudes que vienen apareciendo, tales como que los compañeros provisionales deben de aparecer en el Estatuto de la Profesión Docente. El Estatuto de la Profesión Docente no es para mejorar la calidad de la educación. Para la calidad de la educación nos atenderemos con la política pública educativa. El Estatuto de la Profesión Docente tiene que ver con los ascensos, las reubicaciones, las mejorías laborales de los maestros, que también está conexa con una política de formación permanente por parte del gobierno. En segundo lugar, compañeros y compañeras, hubo una reunión con el ministro de Educación donde nos plantearon la discusión de varios puntos. Uno de esos puntos es el que tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo. El señor ministro ha planteado que con FECODE hizo un acuerdo, con FECODE no ha hecho un acuerdo. Nos presentó la propuesta de que los compañeros maestros que tienen pensiones muy bajas se les dé una bonificación y con esa bonificación haya la posibilidad del retiro. Esa propuesta no la hemos discutido y en principio esa propuesta no la compartimos. Lo que compartimos es una propuesta que está en el Estatuto Docente 2277 que se llama retiro voluntario y compensado, discutido con FECODE, no impuesto, y si lo van a llevar al Plan Nacional de Desarrollo tiene que ser discutido y acordado con FECODE. FECODE tiene una serie de propuestas alrededor de esta situación, pero esto no puede ser para generar una política de disminución del número de maestros o de disminuir la planta. Si llega a ocurrir esa situación, necesariamente tiene que haber una política de vinculación rápida. Y finalmente, compañeros, desearles, además de una feliz Navidad, ¿no es cierto?, a todos ustedes en familia, en armonía, para que la vida nos sonría
para que seamos mejores seres humanos y desde luego para que esta Navidad la vivamos en familia. Un abrazo para todos y todas. No olviden que nuestro reencuentro es el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por Teleantioquia y que toda la información la pueden encontrar a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. También a través de nuestra página web www.fecode.edu.co. Gracias por su sintonía, feliz día y feliz Nochebuena.